Como les decía, amigas, es un gran honor para mí volver a retomar nuestro libro El campo de batalla de la mente. Vamos a ver ya el capítulo 6, que nos habla sobre los espíritus que atan la mente. Vamos a resumir un poquito los capítulos, pero vamos a tomar varios extractos del libro, porque es bastante importante comprender cómo es que nos quiere guiar Joyce en estos capítulos. Por ejemplo, el capítulo 6, ella lo inicia con Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Joyce nos dice, por ejemplo, que ella en su caminar habían cosas que no entendía, a pesar de que, y le producían confusión, ¿verdad? A pesar que ella creía, no creía, la incredulidad parecía crecer mucho dentro de ella. Por ejemplo, ella nos dice, se empezó a cuestionar su llamado, pensó que estaba perdiendo la visión que Dios le había dado para su ministerio, se sentía incrédula, sentía como que para Dios ella no era importante. Entonces, durante 2 días seguidos, nos cuenta que escuchó la frase espíritus que atan la mente. Y una de las cosas que son bien importantes que miremos es, por ejemplo, que la incredulidad siempre nos va a producir infelicidad. Nos va a crear un sentido de insatisfacción. Por ejemplo, Joyce nos dice, por ejemplo, que ella oraba para que sanara a otras personas, ¿verdad? Oraba continuamente y en su pensamiento ella decía, Señor, pero ¿cómo todo esto puede existir o no puede existir? O sea, ella empezó a entender que el Espíritu Santo le decía espíritus que atan la mente. Posteriormente ella nos explica que liberarse de los espíritus que atan la mente es súper importante. Por ejemplo, en Juan 8, 31, 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ella sentía inmediatamente algo que sucedía en su mente. ¿Por qué? Porque Joyce nos explica que ella fue atacada espiritualmente, ¿verdad? A su mente. Ella creía que no podía ser la mujer que Dios le había dicho que era, que ella no iba a tener importancia. Pero en el Salmo 110, 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Saben que si nosotros nos tomáramos esto, dice, envió su palabra, ahorita, cada una de nosotras estamos recibiendo esa palabra que Dios está enviando. Entonces tenemos que creer que Él nos va a sanar y nos va a liberar de la ruina. Si realmente estamos leyendo este Salmo 107, 20, eso es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, Joyce, cuando ella siente internamente que debe liberarse de los espíritus que atan su mente, viene y dice, bueno, el espíritu maligno me está atacando. Solo el hecho de ser una mujer, por ejemplo, a quien nadie conocía, el espíritu la estaba atacando constantemente. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros estos espíritus malignos? ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestra mente?
¿Qué es lo que nos está diciendo? Usted, por ejemplo, a Joyce le decía, ¿verdad?, que ella era mujer y que nadie la conocía, que ella jamás iba a tener importancia en su ministerio. Pero la palabra, por ejemplo, le decía que Dios iba a abrir las puertas justo en el momento idóneo. El enemigo le dijo, nadie te conoce. Y Dios le decía que le iba a predicar a todo el mundo. En su palabra, a través de Apocalipsis 3:8. ¿Qué versículo Dios ya le dio a usted? Y usted lo ha ido desechando. De acuerdo a la Biblia, si leemos todas las historias, Dios escoge lo débil y lo necio para avergonzar a los sabios. Pero es nuestra decisión prestar atención a la condición de mi mente. ¿Cuál es la condición de mi mente? ¿Cuál es la condición de su mente? Usted debe decidir creer. Usted y yo debemos decidir constantemente decidir creer. ¿Por qué? Porque por ejemplo, mientras decidamos, en Romanos 8:26 nos explica, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque si usted decide creer, si yo decido creer, posiblemente va a venir a la mente, pero sola no puedo. Perfecto. En Romanos 8:26 dice que no vamos a saber cómo, pero que si nosotros pedimos ayuda y si oramos, el Espíritu Santo también va a entender nuestra necesidad y Él nos va a ir guiando. Nos va a ir guiando. Entonces, ¿cómo estamos ahorita? ¿Usted realmente cree que está decidiendo creer? ¿Qué le vino ahorita a la mente? Y por ejemplo, si usted no tiene nada en la mente ahorita, Dios le prometió que usted iba a ser sana de alguna enfermedad, decida creer. Dios le prometió que sus hijos iban a ser alcanzados por Jesús. Siga creyendo, decida creer. ¿Qué cosas le ha prometido? ¿Y qué promesas usted ya no recuerda? Y si le vienen ahorita a la mente, va a tener estas preguntas. No siempre tendremos las respuestas a estas preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? No vamos a tener esas respuestas siempre. No las vamos a tener. ¿Por qué? ¿Por qué no las vamos a tener? Porque la fe es parte de lo que nosotros debemos tener. Entonces, con frecuencia sucede que sabemos algo en nuestro corazón, pero la mente lucha contra eso. Pero, ¿cuál es una de las tareas más difíciles que tenemos? Es creer lo imposible. Creer lo imposible. Cuando creemos lo imposible, ¿sabe dónde sellamos esta muestra de fe y creemos lo imposible? En la oración. Joyce, para la que leyó y la que no leyó, yo le cuento, Joyce nos dice que ella está 100% segura de que estamos leyendo este libro, no por casualidad, ¿verdad? Sino porque fuimos guiadas a esto. Entonces nos dice, oren en el nombre de Jesús, en el nombre del poder de la sangre, para enfrentarnos a estos espíritus malignos, que nos están atando la mente. ¿Cree usted realmente que usted tiene esos, que por ejemplo usted dice, no, si yo ya no sirvo para nada, ya estoy bien viejita, yo ya di la cuota que tenía que dar? ¿Usted realmente cree eso? ¿O internamente
como le decía anteriormente, hay algún pensamiento que poco a poco ha ido desvaneciendo, donde Dios le dijo, usted va a ver a sus hijos crecer, va a ver nietos, va a ver su generación transformada. Pero las palabras que dice hoy, Dios ya le dijo eso, pero las palabras que dijo hoy, entonces hay dos formas. Una cosa es lo que creemos y otra forma es lo que en el campo de batalla se está haciendo. Nos están atando nuestros pensamientos en la mente, nos están atando nuestra mente. Entonces Dios nos impulsa a que oremos de una forma drástica, una forma de poder, con fe, creyendo, ¿verdad? En Santiago 1:2:8 nos enseña que podemos pedirle a Dios sabiduría. Entonces, si en este momento nosotros oráramos, Señor, en el nombre poderoso de la sangre de Jesús, echamos fuera cualquier espíritu maligno que esté atando mis pensamientos positivos. Le doy la bienvenida a los pensamientos positivos que tú me recalcas y me recuerdas en tu palabra. Yo le doy la bienvenida a las sonrisas, a la felicidad. Echo fuera cualquier pensamiento de tristeza, lo echo fuera. Le doy la bienvenida, Señor, como dice tu palabra, que yo soy la creación tuya. Echo fuera cualquier pensamiento que dice que yo soy un estorbo para ti. Lo echo fuera. Le doy la bienvenida porque tú dices que eres mi Padre. Echo fuera cualquier pensamiento de abandono, de injusticia. Cualquier pensamiento, Señor, que no esté escrito en tu palabra, lo echo fuera. Declaramos que estos espíritus malignos están fuera de nuestra mente. En Santiago nos dice que debemos pedir sabiduría a Dios y Él nos la mostrará. La animo a que esta oración la haga conjuntamente con el Padre y le pida sabiduría de qué forma la debe hacer para que sea personal, para que esos sentimientos y esos pensamientos, esos sentimientos que se están volviendo pensamientos en su mente, están atándola. Decida creer, luego decida orar. Pídale sabiduría a Dios. Posteriormente, Joyce Meyer nos continúa exhortando y nos dice, piensa en lo que estás pensando. En el Salmo 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Usted puede imaginar, yo la verdad es que le digo, estos dos capítulos han venido a explotar mi mente porque yo soy mucho de pensar, yo siempre estoy pensando en algo, siempre estoy evadiendo incluso pensamientos, pero me he dado cuenta que no es suficiente, porque meditar, como dice el Salmo 19, es diferente. Por ejemplo, en este Salmo, cuando David lo escribe, dice que él pensaba en esto, pero ¿saben qué? No lo pensaba solo por pensar, sino dice meditar. Meditar. ¿Qué piensa? O sea, ¿piensa usted en lo que piensa? ¿Piensa usted en lo que está pensando? Otro gran reto es usar el tiempo pensando. Wow, la verdad es que dice uno con tantas cosas que tengo que pensar, que la familia, que esto, que mis problemas, que no sé qué. Y dice uno, la verdad es que es bien complicado, pero una de las promesas dice, mientras más tiempo pasa una persona meditando en la escritura, más cosechará de la palabra, porque el punto, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es
bien difícil verlo, pero Dios nos está dando las pautas para verlo. En el Salmo 1:3 dice: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Fíjense que este versículo me ha seguido por mucho tiempo. Me ha servido para muchas cosas. Y les cuento, fíjense que hace como 2 años me regalaron una planta y decidí pues ponerla en la tierra que es donde estoy viviendo. Y esa plantita tenía 3 hojas, 3 hojitas. Venía la plantita con 3 hojitas. Y esas 3 hojitas pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, la sembré y ahí se quedó. De verdad, o sea, no murió, pero tampoco creció. No murió, no creció. Y pasaron 2 años. 2 años. Ahorita en este tiempo de cuarentena, pues la saqué, ¿verdad? La saqué. Y me puse a leer sobre el tema. Me puse a leer sobre la planta, qué era lo que necesitaba, cómo era que yo quería realmente, y quiero, porque quiero realmente ver el fruto de esa planta. Y me puse a meditar ahora, porque justamente la entendí un poquito con este versículo. La resembré. Y entonces viene y empieza, ya con todo lo que había leído y el tiempo que le dediqué, le empecé a platicar, le puse apoyo, le puse más tierra, le puse un abono. Y para que sepan qué planta es esta planta. No es esta la foto, porque no se ve aún así, no tengo fruto todavía, pero tengo una planta de uva que no sé qué se las estoy contando, pero ahorita, en cuestión de 2 meses, la planta ya tiene bastante follaje, ya tiene como unas 20 hojitas, ya tiene como, no sé, unos 60, 70 centímetros de alto, porque hasta creció. ¿Qué les quiero contar con esto? Les quiero contar que mientras usemos el tiempo en lo que pensamos, en eso nos convertimos. Miren, yo sembré la planta y ahí la dejé. Ahí la dejé. Ni siquiera le puse importancia. Solo a veces pasaba por ahí. No, se ha muerto. ¿Será que es nuestra relación con Dios así? ¿Será que está la Biblia ahí y dice, no se ha empolvado? ¿Cómo es nuestra relación? ¿Será que sí la hacemos o realmente le invertimos tiempo? Y si le invertimos tiempo, con el pasar de ese tiempo, vamos a ver los frutos. Yo les cuento, estoy súper contenta con la planta, pero realmente lo que yo quiero es probar el fruto, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener es mucho cuidado. Ten mucho cuidado con lo que piensas. Joyce nos pone Marcos 4:24, que dice: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. ¿Eso qué significa? Que mientras más tiempo pasamos pensando en la palabra que leemos y oímos, más poder y capacidad tendremos para cumplirla. Más conocimiento se nos revelará. ¿Usted se imagina eso? O sea, es que es increíble desear esto, o sea, desear ese conocimiento y desear constantemente que se me revelen cosas nuevas todos los días. O sea, yo les invito a que con Dios les ponga ese deseo, esa cosa inexplicable, esa hambre inexplicable que se va llenando con la palabra para desear más revelación de parte de Él. Joyce nos dice en el libro, nos cuenta, ¿verdad?, que durante la mayor parte de su vida no se preocupó en pensar en lo que ella estaba pensando. Simplemente pensaba cualquier cosa, lo que se le aparecía en la mente, ¿verdad? Ella nos cuenta, ¿verdad?, que en ningún momento Dios le había revelado que Satanás podía inyectar pensamientos a su mente. Y ella nos cuenta que el diablo estaba controlando su vida porque estaba dominando sus pensamientos. El diablo estaba dominando
sus pensamientos. Eso significa que estaba dominando su vida. Entonces, piensa en lo que estás pensando. O sea, primero vemos que debemos tener el deseo de querer más revelación y luego meternos constantemente, estar pensando en lo que estamos pensando. En Efesios 2:3 dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Yo sé que estos capítulos son como bastante interesantes, los puede uno resumir en poquito, pero si usted los va escudriñando conforme a los versículos, por ejemplo, en este versículo Pablo nos advierte que no debemos ser gobernados por nuestros impulsos. ¿Qué significa? Que no pienso nunca, ¿verdad? No le pongo importancia. Ahorita se me ocurrió, voy a salir a la esquina, voy a dar una vuelta aquí a la colonia, y no pensamos. O sea, estamos siendo dominados por nuestros impulsos. No estamos diciendo: bueno, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esta ansiedad? ¿Por qué no quiero estar aquí? Ayúdame. O sea, ¿qué es lo que me está pasando? Imagínese que cada momento de su día a día, usted estuviera en esa comunión, en esa constante pregunta y respuesta del Padre. Mire, Joyce nos dice, ella nos dice en un párrafo, dice: aunque era cristiana, tenía problemas en mi vida diaria porque no había aprendido a controlar mis pensamientos. Yo pensaba en cosas que mantenían mi mente ocupada, pero que no eran productivas. Necesitaba cambiar mi forma de pensar. Cuando el Señor empezó a enseñarme acerca del campo de batalla de la mente, habló a mi corazón y me dijo una cosa que se convirtió en un hit en mi vida: piensa en lo que estás pensando. Cuando comencé a hacerlo, no demoré mucho en percatarme de por qué tenía tantos problemas en mi vida. Mi mente era un desastre. Joyce nos dice esto y nos invita a que pensemos en lo que estamos pensando, que no nos dejemos gobernar por nuestros impulsos, sino que constantemente estemos meditando lo que estamos pensando. Pues sale un impulso: Padre, ¿qué significa esto? Así que yo le invito a pensar. Inténtalo aunque duela. ¿Por qué pongo esto? Porque duele. Joyce nos dice: mi mente era un desastre, dice ella, y seguramente el nuestro también. Pero para que Dios pueda hacer su trabajo de irnos liberando a través de su Espíritu Santo, nosotros debemos intentarlo aunque duela. Joyce nos dice que mientras ella, por ejemplo, iba a la iglesia, pero en realidad jamás pensaba en lo que oía. Le entraba por un oído y le salía por otro. Leía la escritura, pero nunca reflexionaba en lo que leía, porque no le estaba prestando atención. No le estaba dedicando ni pensamientos ni un estudio. Por consiguiente, por ejemplo, entonces, si nosotros no estamos pensando lo que pensamos y no lo intentamos, no le dedicamos tiempo a esto, lo que Joyce dice es: por consiguiente, no recibirá de vuelta ninguna virtud de sabiduría. Imagínense, o sea, acabamos de recibir una promesa de que vamos a tener revelación, pero si no hacemos este proceso de pensar en lo que pensamos y de estar intentándolo y buscándolo y preguntando y buscando una respuesta, no vamos a tener esa revelación. Entonces, una forma extraordinaria de poder transformar nuestros pensamientos es meditar en las obras de Dios. El Salmo 48:9 dice: oh Dios, meditamos en tu amor inagotable mientras adoramos en tu templo. David hablaba con frecuencia acerca de meditar en las obras maravillosas del Señor. Él decía que pensaba en toda la misericordia, pero ¿saben qué? No lo hacía cuando le iba bien.
David lo hacía más cuando él estaba deprimido, cuando él estaba tras problemas. Lo primero que pensaba era meditar inagotablemente en su amor. Él decía: me acuerdo de los días antiguos en todas tus obras, reflexionada en las obras de las manos de Dios. O sea, cuando tenemos problemas, cuando tenemos nuestro corazón adolorido, ¿cómo enfrentaba David sus problemas? Escogía literalmente recordar los buenos tiempos del pasado. Él pensaba en algo bueno y eso le ayudaba a vencer la depresión. ¿Por qué? Porque la mente juega un papel muy importante en nuestra victoria diaria. Nuestra victoria diaria. Seamos como David. Meditemos en las obras extraordinarias, en todo lo maravilloso que nos ha dado, en cuando subimos los ojos al cielo y vemos lo extraordinario de la obra de Dios. Así que ser transformados mediante la renovación de nuestra mente es uno de los objetivos que tenemos que tener. El poder del Espíritu Santo obrando a través de la palabra de Dios nos puede llevar a esto. En Romanos 12:2 nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En este pasaje, el apóstol Pablo nos dice que si deseamos ver la buena y perfecta voluntad de Dios, ¿ya lo pensó? Deje este espacio para ver si el Espíritu realmente está renovando nuestra mente. ¿Pero renovadas a qué? Al modo de pensar de Dios. Este proceso de pensar de nuevo, cambiaremos y somos transformadas. Tiene que volverse una realidad en nuestras vidas. Joyce nos dice que para evitar cualquier confusión, por ejemplo, con el tema de la salvación se basa únicamente en la sangre de Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección. Que eso ya es algo que nosotros ya pasamos, esperamos que ya pasamos. Sin embargo, esto que nos está pidiendo de renovación de nuestra mente a través de una transformación, es algo más allá. Es algo más grande del plan de Dios. Es algo más grande que forma parte del plan de Dios para nuestras vidas. Joyce nos dice: durante mucho tiempo yo nací de nuevo. Yo iría al cielo, iba a la iglesia y seguía una religión, pero en realidad no disfrutaba la victoria de mi vida. La razón era que estaba pensando en lo que no debía. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? A mí me encantaría ser transformada mediante la renovación de mi mente constantemente. Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para mí, la cual, y para usted, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, pensar en estas cosas. La Biblia presenta muchas instrucciones sobre esto, pero por ejemplo, Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Miren, yo este versículo lo he leído muchas veces. Yo soy parte de esta transformación que Joyce ha iniciado hace muchos años, de poder instruir personas para renovar la mente, y soy parte de esta transformación. Yo vengo de una familia súper negativa. Mi familia siempre, ¿saben qué tiene? Mi familia tiene un dicho: piensa mal y acertarás. Y ir rompiendo esas cadenas, esas paredes, rompiéndolas, ha sido bien difícil. Y la entiendo. Si en este momento usted está diciendo: ¿cómo voy a lograr esto? ¿Cómo logro renovar mi mente? Pero la animo que esto es un proceso, paso a paso. No crea que esto va a ser... Bueno, Dios hace milagros y lo puede hacer de la noche a la mañana, pero hay muchas cosas del pasado que debemos identificar. Yo este versículo, Filipenses 4:8, miren, yo lo puse en todos lados todo el tiempo, porque yo en cualquier cosa siempre veía lo malo, siempre veía el pero, siempre veía el pero. Joyce nos dice en su libro que es muy cierto que nuestros pensamientos afectan nuestras actitudes y disposición de ánimo. Todo lo que el Señor nos dice es para nuestro propio bien. Él sabe lo que nos hará felices y lo que nos hará desgraciados. Cuando una persona está llena de ideas erróneas, se siente desdichada, y Joyce dice, y sé por experiencia propia, que cuando una persona se siente desgraciada, por lo regular termina haciendo infelices a otros también. Esto es terrible. Es terrible, porque así como la promesa dice que nosotros y todo nuestro entorno será transformado, lo inverso también es cierto. Cuando nosotros somos infelices, también destruimos a los que están a nuestro alrededor. Así como tal vez a nosotros nos estuvieran destruyendo por muchos años. ¿Qué es lo que le acabo de decir? Yo vengo de una familia y todavía esa familia existe. Ellos todavía piensan como antes. Yo he ido paso a paso de la mano del Espíritu Santo, renovando constantemente. ¿Me pasó algo? Señor, quizá no tenga la respuesta ahorita, me está doliendo, esto no me gusta. Sin embargo, voy a tratar de rescatar tal cosa. Esto aprendí, esto me pasó, esto es lo bueno, esto es lo justo. Era lo justo, yo me equivoqué y era lo justo. O sea, está bien, esto me pasó, está bien. Tú tienes el poder, y si tuya es la voluntad, seguramente lo vas a transformar. Miren, esto yo no lo podía hacer hace muchos años. Y les invito a que constantemente en cosas pequeñitas nos pasa que rápido la mente responde antes de que nuestra boca hable algo. Entonces, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero. Joyce nos dice, debe hacer un inventario periódico con regularidad y preguntarse, ¿en qué he estado pensando? Pensar en lo que estás pensando vale mucho, porque Satanás acostumbra a engañar a la gente para que piense que el origen de su infelicidad o de sus problemas es algo diferente a lo que en realidad es. Él quiere que pensemos que somos infelices debido a lo que sucede alrededor nuestro, y que nuestra desdicha se debe a la realidad que está sucediendo y no a lo que está sucediendo externamente, y no a lo que está sucediendo internamente dentro de nosotros. Entonces, acá es, concentrémonos en todo lo que es verdadero, y lo que es verdadero es de que aunque todos los que estén a mi alrededor hagan, lo que está internamente va a definir mi relación con Dios, y lo que yo puedo reaccionar, cómo yo puedo reaccionar, o quién soy yo en Dios. Por último, Joyce nos dice, déjeme decirlo una vez más,
piensa en lo que estás pensando. Puede que localices algunos de tus problemas y te encamines a la liberación muy pronto. Animémonos. Este estudio está maravilloso y nos encaminémonos a la liberación a través de esto. Las animo de verdad. Busquemos constantemente la atención a nuestros pensamientos. Es fácil rendirse, se requiere fe para seguir adelante. Pero yo sé que Dios ha puesto en cada una que estamos escuchando esto la fe necesaria. La fe necesaria la tenemos. Encaminémonos a la liberación. Leamos constantemente. Estemos atentas de nuestros pensamientos. Meditemos constantemente en las obras de Dios. Veamos lo positivo. Meditemos constantemente, aunque duela. Pensemos en lo que estamos pensando. Tengamos mucho cuidado en lo que pensemos. Dediquémosle tiempo a estar pensando, dediquémosle tiempo a la revelación que Dios nos quiere dar. Oremos constantemente para creer, pero también para liberar y limpiarnos. Prestemos atención a la condición de nuestra mente y liberémonos de los espíritus que nos atan la mente. Para finalizar, vamos a hacer una pequeña oración. Es pequeña. ¿Por qué? Porque esta información, yo oré antes esto, de decirles esto, y Dios me dice, añoro que oren conmigo a solas, que riamos y que lloremos a solas. Añoro a cada una, dice el Señor. Así que mi oración es, Señor, cierra tus ojos. Señor, gracias por esta revelación. Gracias por este tiempo. Gracias por tomarnos en cuenta. Tu mensaje ha sido dado. El Señor vuelve a decir, añoro y te espero para que oremos juntos y que dediques tiempo a escucharme. Y yo quiero escucharte, quiero reír y llorar contigo, dice el Señor. Gracias, Padre, por tus palabras. Yo intercedo porque en estos días cada una pueda hacer tiempo, pueda hacer un escenario y pueda prepararse para ese encuentro con el Señor, con su Padre. También oro porque sea un proceso de liberación y de perdón, para que la relación con el Señor se convierta en algo fenomenal y extraordinario, que pueda haber transformación. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por este momento, y en el nombre de Jesús les bendigo. Amén y amén.